cristiana y a la Iglesia de Dios en general. Un saludo de paz a todos ustedes, los que nos ven en esta oportunidad. Aquí me encuentro con mi hermano Fred Alberto Ábalos y su madre María Petrona Portillo, ambos miembros de la Iglesia de Dios. En esta oportunidad vamos a crear, ¿verdad?, la historia de su vida, cómo ha sido su transitar practicando esa fe que ellos han aprendido dentro de la Iglesia de Dios, así como también el aprendizaje de la práctica de la doctrina de Cristo. Así que vamos a empezar escuchando a nuestra hermana María Petrona, ¿verdad?, de lo que se acuerda de sus inicios, de su vida, ¿verdad?, cómo es que llega a la iglesia, ¿verdad? De niña, ya adulta. Yo llegué, hermano, por una bendición que Dios me dio, que yo quería. Y entonces Dios me la dio. Yo cuando la pedí, le dije, yo quiero, Señor, que si tú me das esto, yo voy a seguirte, a donde sea, te voy a seguir. Y entonces yo le dije, no me voy a apartar, pero quiero que me lleves a tu verdadera iglesia, donde se te alaba y te glorifica aquí, porque yo no quiero andar para allá y para acá, no. Es que yo desde que he llegado a la iglesia, yo ahí he permanecido. Mire, por culpa de mi esposo me desligué un poquito, pero Dios tuvo la misericordia en mí y me volvió a jalar otra vez. Aunque me vieron mis hermanos como que eran ni más raros en la iglesia, pero a mí no me interesaba, Lo que a mí me interesaba era la doctrina que tenía la iglesia, porque no había doctrina que se le igualara. Y hasta ahora, hermano, es que se ve tanta venta que hay una cosa, que hay otra cosa. Pero la doctrina, yo le digo a cualquiera, doctrina como la de la iglesia de Dios, no hay en ninguna parte. Tantos años que tengo de estar en la iglesia, ya me voy a morir. Y doctrinas como esas, no, yo no encuentro, no. ¿Cuántos años tiene usted, hermana? A ver, hermano, quizás como unos 90 y centavos ya. Fíjese que mi mamá... Me perdieron la partida de nacimiento, hermano, pero... Mi mamá tuvo un problema 2 veces, una en Apatepeque, donde nació, y otra en Cojute. En Apatepeque, para un terremoto, se perdieron todos los archivos. Y le hicieron la partida de nacimiento. Ella aparece en los boletos, en las cosas de la partida, aparece de 87 años. Pero qué cosa más extraña que mi primera hermana ya está cerca de los 80, ella parece que de 6 años dio a luz la primera hija, y eso es imposible. Haciendo cuenta así de cómo ha vivido ella, yo le calculo a ella que anda en los 96 años, para que le salga que a mí me he tenido de 30 años, por lo menos, y yo soy de los últimos, y hay bastantes hacia atrás de mí. Por lo tanto, en los archivos a mi mamá no le aparecen a donde apareció en la Apatepeque. Se acabaron, hermano. Y los que consiguieron y se lo llevaron a Cojute, para la ofensiva final quemaron la alcaldía. Y se quemaron la... ¿Ustedes vivieron la guerra? Sí, la vivimos tremendamente. Y yo conozco, hermano, desde la primera división de la iglesia, que se dividió por las cabañas. Esa fue la primerita que hubo en la iglesia, la división de las cabañas. Ya de allí han venido divisiones, como 4 han pasado. Lo importante de permanecer en el ejercicio de su fe, ¿cuál ha sido los desafíos más grandes que ha encontrado usted para permanecer firme independientemente Ay, de las hermano, no circunstancias? me alcanza el día para contar. No me alcanza. El último desafío que yo sufrí fue el de mi esposo. Que cualquiera se va a tener. Mire, el ingrato
vendió la casa y no me dijo cuando sentí me estaban sacando de la casa. ¿Para dónde yo salía? A ninguna parte. No tenía dónde. Y empiezan mis rodillas a pedirle a Dios que me preparara un lugarcito porque yo no tenía para dónde irme. Mira, hermanos libritos, me dieron un pedacito chiquitito por allí, que lo pagara con el recorrido y que allí hiciera mi casita, que allí viviera. Mira, hermano, yo he sufrido, pero cosas. Allí me cayó una gran tormenta, terrible. Se me pudrió todito lo que tenía y quedé en la calle. Bueno, pero como no es Dios el que le hace eso a uno, sino que es la gente, son los seres humanos los que le hacen las cosas a uno. No es Dios. Dios lo que le da a uno es bendición y vida eterna. Eso es lo que le da Dios a uno. Y no le da cosas que no puede comer, no. Entonces, yo siempre he confiado en que mi Dios me da todo. Yo he sufrido, pero así como he sufrido, he recibido, hermano. Así como he sufrido, he recibido. Es que mire, el milagro, porque hay la gente que a los pecadores Dios no les oye. Depende, hermano. Depende. Porque yo era una pecadora mala. Yo era una mujer tremenda, hermano. Pero mire, cuando yo le dije a Dios que me diera lo que yo quería, ahí está. Me lo dio a los 8 días y a mí se me olvidó, hermano. Se me olvidó lo que le había pedido. Pero un día yo vendí en el mercado, pero un día entrando al mercado, mira, me acuerdo, hermano, lo que le había ofrecido a Dios. Señor, dije yo, ¿qué hice? ¿Y qué hice? ¿Y qué hice? Ay, le dije yo no sé, le dije, ¿cómo voy a hacer? Lo único que le pido, refrene mi lengua, Señor. Era lo primero que le pedí, refrene mi lengua. Paciencia. Paciencia. Y a mí le expresé. Si no tardé, pero ni 15 días en ir a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, que no hay doctrina, hermano. No hay doctrina como esa. Lo que pasa es que ahora los humanos son los que cambian las cosas. Pero Dios no. Si Él mismo dice en la Sagrada Escritura, pues, es el mismo ayer y hoy. Es el mismo. Sí. Entonces, el mismo que anduvo con los apóstoles es el que nosotros tenemos. Por eso que yo hay raro que digan los hermanos que no hay sanidad en la iglesia de Dios. Qué ingrato es lo que dicen. ¿Cómo no, mi hermano? Lo que pasa es que no le piden, sabiendo que Dios se lo va a dar. No se lo piden. Ellos quizás quieren saber cómo, pero no. Ahí está la sanidad, y sanidades buenas que nunca jamás vuelven los males. Nunca. Entonces, en la iglesia de Dios hay sanidades, pero la gente es de mal. Así es que ya le digo yo, en ese tiempo, yo conocí la iglesia de Dios. Y mire, hermano, ¿De cuántos años la conoció? A ver, ¿cuántos años? Cuando la conoció ya tenía hijos. Sí, ¿Cuántos tenía? estaba chiquito. Estaban chiquitos. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3. 3. Sí. 2 están en Estados Unidos. Todos conocen la doctrina que hayan sido criados, hermanos. Allí han sido criados. Lo que pasa es que a aquellos, como les gusta la... De los 3, solo el hermano Freddy está. Las otras no quieren, hermano. Solo me sacan para hacer como sus hermanos. No, mejor tranquilo estamos. Eso dice. Y nuestro hermano Freddy desde chiquito creció en la iglesia. Desde chiquito, sí, todo. Él conoce lo bueno y lo malo de la iglesia. Exactamente. Que nos cuente algo de lo bueno que ha vivido en la iglesia nuestro hermano Freddy. Vaya, ¿sabe? Pues mi historia es así. Yo estudié en aquel instituto llamado Manuel José A. en El Salvador. Está pegado al que era el zoológico nacional. Cuando salí de ahí de 18, 17 años, ya era un joven.
pensaba ser abogado en la iglesia. Estudié 2 periodos, 2 ciclos en la universidad, pero yo no quería ser miembro de la iglesia de Dios. No quería ser miembro. ¿Por qué quería eso, fíjese? Estoy hablándole del año 78, 79, en que la guerra comenzaba con tanta fuerza. Fue cuando se tomaron la Guardia Nacional tomó la universidad y empezó a matar a todos los estudiantes de derecho. Y yo estudiaba derecho. Y me enfrenté a la muerte tan cerquita, tan cerquita. A razón que mis vecinos eran compañeros de grados mayores. Los llegaron a matar uno un día, otro día, y me dijeron, nos falta uno. Y ese uno era yo. Yo recuerdo que le pedí a Dios que me dejara vivir, que yo iba a trabajar en su obra. Estaba bien joven cuando el siguiente día ya no me llegaron a buscar. Ese año pedí la doctrina. Me dijo el hermano, ¿cómo se llamaba el hermano Samuel Valle? Uno que murió en una moto. Me dijo, usted hermano, me dijo, no necesita doctrina, que conoce la iglesia. Pero yo pedí que me doctrinara y me doctriné. Fui bautizado. Desde que fui bautizado, empecé a trabajar en la obra. Solo que como he visto muy malos ejemplos en muchos hermanos, eso me retribuyó a dejarme a no avanzar en lo que es la administración de la iglesia. En el año de 1988, me llamaron para ser ungido a ministro, no había abierto. De una vez al ministro. De una vez a mí, me llamaron a ser ungido a ministro. Recuerdo que le dije al hermano David Cardona, no hermano, para ser un ministro como lo son ustedes, prefiero ser obrero. Me castigaron 4 años por la falta de respeto al hermano. Pero como yo había pensado que para quien trabajaba era para Dios, y como le dije a muchos hermanos, al hermano Domingo Huerta Aguilar, que fue presidente del gobierno ejecutivo, al hermano, el padre del hermano, ¿cómo se llama este hermano que vendía carne en el mercado? Amado Castro, Rodolfo Castro Meléndez. Le dije que no iba a ser obrero, no iba a ser ministro, porque la enseñanza que había tenido era bien tremenda y yo no era un obrero de un gobierno ejecutivo o de una directiva. Me quedé afuera 2 años. A los 2 años les presenté la iglesia que se conoce ahora como la iglesia de el Cantón Candelaria. Esa obra, el Señor me dio la oportunidad de levantarla y se la entregué al
hermano, en aquellos entonces presidente de la directiva, el hermano Pablo Ramírez Sierra, y me dijeron que no era digno que estuviera sentado. Me levantaron, hermano, pero como la vida le ofrece grandes dificultades a uno, grandes desafíos, que si uno no tiene conciencia en lo que ha creído, uno se queda. Quizás solo trabajé como 6 meses nuevamente y volví otra vez a sentarme. Me volvieron a sentar. ¿Por qué? Había un casamiento que lo habían programado a las 2 de la tarde y los ministros llegaron como a las 4. Me engañaron y dijeron, que predique. Hice la presentación del casamiento. Cuando hice la presentación del casamiento, como a las 4 que estaba terminando, iba llegando gobierno ejecutivo y me volvió a sentar. Esto voz de Dios, hermano, porque yo me fui a trabajar nuevamente y bajo mi tutela se levantó la iglesia de Dios que está en el cantón San Francisco. ¿Eso dónde es? Aquí mismo, aquí mismo. Lugar que tienen ahora mis hermanos de ahí, del otro lado. La otra parte de la iglesia. De otra parte de la iglesia. Oye, Como a los 8, 11 o 11 meses que entregué la iglesia, me vuelven a levantar. Y así ha sido mi vida. Muchos campos se han levantado bajo mi tutela, por gracia de Dios. El cantón, el centro. San Salvador. Aquí mismo en Cobut. Lo he levantado y lo he entregado con casa. ¿De dónde, hermanos? A mí me conoce el medio mundo y si a cada uno le pido una cosa, consigo buen dinero. Mucha gente me ha conocido por trabajador, pero también porque no me sujeto a las autoridades, porque no me gusta hacer cuando ellos me mandan a hacer cosas que no son dignas. Lo más difícil que usted ha experimentado en el ejercicio de servirle a la iglesia. En el ejercicio de servirle a la iglesia, lo más difícil es la incomprensión administrativa de la iglesia de Dios. Y digo esto, hermano, porque a mí me duele que solo uno quiera y no lo quieran a uno. Eso es tremendo, hermano. Eso es doctrina, ¿verdad? Y eso es doctrina. A uno, sus mismos hermanos lo desprecian. Y yo digo, qué dolor más grande, porque yo prefiero que me desprecie mi familia y no mis hermanos. No mis hermanos. ¿Por qué? es porque se quieren. Porque ahí está el amor concentrado. Ahí está todo, hermano. Eso es lo más difícil que he vivido. Ahora, de historias que he hecho, hermano, yo soy uno de los protagonistas de la primera convención juvenil a nivel nacional. Usted organizó, fue parte de los Soy parte de organizadores. los organizadores. Bueno, para los jóvenes, ¿verdad? Yo Tenemos a soy nuestro parte de hermano los Freddy. ¿En qué año fue eso, hermano? Oh, mi hermano, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Fíjese que mi hermano de él me habló y me dijo, prepárese. Pero ya me habló bien tarde para buscar en los archivos, hermano. Es difícil. Qué interesante, interesante. Fíjese que yo fui uno de los organizadores. Por cierto, para la primera convención juvenil habían como 1.800 jóvenes, no creo que haya habido otra mejor. Y se le llamó a nivel centroamericano. Aprendí a vivir con los jóvenes, a convivir con los jóvenes y a trabajar con los jóvenes. Yo le digo a los administradores juveniles que los buenos obreros que salieron es porque en la juvenil se preparaban. Recuerdo aquellos juegos que habían como ojo de aire, Sí.
súper poco de años. Y cuántas cosas que existen el escrito. Bueno, en aprender grandes porciones de la lectura. Memorizar. Memorizar. Y eso lo hacíamos entre los jóvenes a cual mejor. Una vez me llevé el primer lugar porque recuerdo que yo me había perdido muchos capítulos del profeta Isaías y me premiaron. Aunque no merecía el premio porque yo ya era un organizador, pero me premiaron. Y así, hermano, la historia de la iglesia la he vivido. He vivido las divisiones juveniles y las divisiones que vivían en el infantil. La que más me dolió, hermano, es cuando se fueron todos mis amigos con los cuales jugábamos en el recinto de Montserrat, cuando se dividió la cabaña. A mí me gustaba esa fiesta, porque había bastante fruta. Estaba joven, estaba un niño, varón, como Davidcito, el hermano Weber. Davidcito tendrá como unos 5 años, por ahí, Dios menos. Y allí tenía un montón, así como Davidcito le gustan las niñitas, a mí me gustaban. Ahí conocí a este cipote llamado Nestalí Martínez. Hablábamos de alma, porque nos caíamos mal. Era parte del infantilismo. Y eso lo vivíamos ahí entre los niños. Vivir entre los niños es aprendido. Vivir entre los jóvenes es aprendido. Pero es más difícil tratar de vivir entre los viejos. Prácticamente me está diciendo que la niñez y la juventud es la parte más bonita de la vida. Es la más hermosa. Le digo a mi hermana, presidenta de los jóvenes, de los niños, ese proyecto que llevan de enseñar a los niños a reconocer la Biblia es bien importante. ¿Por qué? Porque el niño aprende y se goza aprendiendo. La parte infantil de la iglesia es necesaria que la gente la retome, pero no como la retomaron en el año 70, que le empezaron a enseñar proyectos afuera de la iglesia. Mire, una de las cosas que cuando yo niño estaba me enseñaron fue primeramente aprenderme los himnos del seminario y no los himnos que se cantan allá afuera. Una de las cosas que enseñamos ahora a los niños es que no era aprender los himnos de afuera, y se casa, queda, cambia de la iglesia. Esa no es enseñanza de la iglesia. Una de las cosas bien importantes de la iglesia en juvenil es enseñarles la Sagrada Escritura, a armonizar con ella. La iglesia ha cambiado rumbo y ojalá vuelva a su rumbo antiguo. ¿Cuál? El propósito infantil. Educar al niño adentro de la iglesia. El proyecto juvenil, entretener al joven con buenas costumbres adentro de los pueblos. El proyecto femenino, armonizar a las mujeres para que ellas puedan ser ejemplo en una red, no solo convención. ¿Considera ahí usted, en base a lo que me está diciendo, que esa armonización de todos esos grupos de trabajo, femenil, juvenil, infantil, antes existía? Sí. Ahora, ¿cómo la ve? Es que la femenil, la infantil, la juvenil han existido. Lo que se ha cambiado es el proyecto. ¿Por qué se ha cambiado el proyecto? Porque el proyecto primero era adorar a Dios. El proyecto que ahora mantenemos es todo económico. Y oígase bien, la Sagrada Escritura dice que para todo hay tiempo.
todo lo que se quiere hacer debajo del sol tiene su hora. Y lo principal es lo que Dios nos manda a hacer, es a glorificar su santo nombre. Que eso es lo que hemos perdido. La iglesia ha perdido lo primordial. Lo primordial. Eso es lo que usted me dice. ¿Cuál sí. es? Glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos enredado en negocios que sí son buenos, pero le hemos dado más, ¿cómo le puedo decir? Más intensidad al cuidar de estos negocios que al, ¿cómo se llama? La parte de adoración a nuestro Dios. Como nuevamente le digo, y para aquel que me oiga, no es malo. La Sagrada Escritura dice que todo lo que nos venga a la mano lo hagamos, según sean nuestras fuerzas. Pero primero con lo primero. Y lo primero que a mí me vino a la mano es el Evangelio. Y lo después, o lo demás, por si sí. Desde su perspectiva, ¿cómo mira el Evangelio de Jesucristo reflejado en la práctica de la iglesia en este tiempo en comparación cuando usted lo experimentó? ¿Cómo lo ve? En comparación, hermano, veo una gran diferencia. ¿Por qué? Mire, cuando yo llegué a la iglesia, estoy hablando cuando empezamos a pasar de iglesia en iglesia, que empezaron a dividirse los grupos porque ya no cabían en determinado lugar. Uno de los factores fundamentales es que era y había reverencia. A mí me sentaban en una sillita y me decían, si te levantabas, ya sabes lo que te toca. Y ese ya sabes lo que te toca me hacía a mí tener respeto a aquel lugar. Ahora los hijos de muchos hermanos corren en los pasillos de las iglesias. Y los que le dan las hermanas son dulces, caricias y corren. Digo yo, ¿qué va a ser de los jóvenes del mañana? ¿Será que hay que modernizar la iglesia? La iglesia es la misma. Cuando usted dice la iglesia, se refiere a las personas, ¿verdad? A todas las personas. Y las personas practicantes de la doctrina. Correcto. Entonces, para dejar en claro, ¿verdad? De que la iglesia no son las paredes. No son las paredes. Ah, no, si esto paredes, son paredes, hermano. Yo he vivido mucho tiempo bajo la sombra de muchos árboles en la iglesia de Dios. Por ejemplo, la iglesia de Dios de Cojutepec, que cuando nació en el kilómetro 32, en la entrada de Cojutepec. Y los primeros predicadores empezaron a predicar debajo de un par de hermanos. Ahí estaba la iglesia. Y una ramada de whisky. Ahí una ramada de yuquil le hacía sombra a todos los miembros. De allí salimos para cierto lugar con las sillitas, las bancas eran, a alquilar. Y así anduvo rodando la iglesia por muchos lugares hasta que consiguieron la casa de Cojutepec. ¿Cuánto le costó ese terrenito? 20,000 colones en aquel entonces. ¿Cuánto se pagó? 10,000, los otros 10,000 los regaló el hombre que se llamaba Tacho Torres. Quisiera pasar a una parte quizás que algunos quisieran escuchar, otros no, ¿verdad? A lo que usted mencionaba, el problema de repeticiones. Esto no para criticar, ¿verdad?, a las personas que están administrando, sino para dejar una reflexión, ¿verdad?, de cómo la iglesia ha transitado a través del tiempo y que esas divisiones
a diferencia de hacerle un bien, lógicamente, ¿verdad?, le ha hecho mal. Pero aquí va la pregunta, que yo quiero que usted, ¿verdad?, a su experiencia, ¿verdad?, ¿a qué se debe que han surgido estas divisiones, según como usted observó? Las divisiones se dan, hermanos, porque en primer lugar el hombre quiere imponer su propio criterio. Al decir que quiere imponer es que yo pienso así. Y esto, hermanos, lo tenemos tanto el que va llegando como el que ya está muriendo en nivel. Así pienso y así pienso. Dice un artista de Guatemala, que como que pensar es prohibido. Ya todo está escrito. Y eso, hermano, no es así. Porque entonces, ¿a dónde queda aquella parte que la iglesia es como la luz de la aurora? Que va aumentando. El conocimiento es grande. Y los apóstoles no lo dejaron todo. Quedó una parte para que lo discerniéramos nosotros. Y esto, hermano, es lo que a muchos no les gusta. Yo creo así fui enseñado y así voy a morir. Mire, hermano, ¿para qué se salió de la católica? En la católica yo he visto muchos viejitos que dicen, allí donde me dejó mi mamá yo voy a morir. No. Yo he tenido muchos contrapiés con muchos que dicen que son conocedores de la Biblia. Y yo digo, el punto es que así lo piensan. Denme su parte. No, así me enseñaron a mí, no. La analicemos. Esta es una porción que nos divide. Y esto fue lo que dividió, ¿cómo se llama?, a la primera división. Unos creían que había que hacer cabañas y otros creían que no. Unos creían que así les habían enseñado y que así iban a morir. Y dividieron. Me voy para allá. ¿Usted practicó las cabañas? Si yo iba chiquito, me dijo que estaba pequeñito. ¿Consideraba usted que eso era bueno? Pues para un niño pequeño, como de 5 o 6 años, era aquello, sí, a mí me gustaba comer la fruta que llevaban. ¿Usted experimentó esa transición de celebrar cabaña y luego no hacerlo? Y no hacerlo. ¿Y usted vio que esa transición de dejarlo de hacer era bueno para la iglesia? Habían cosas que no, porque yo estaba en mi tierna edad, como aquel telón que ponían enfrente de la iglesia, donde 2 hermanos, uno a un lado y otro al otro, daban una pita. Iban a dar una pita para que se fuera viendo aquel telón. Eso solo lo veía yo en los cines, porque yo cuando fui joven me escapaba del dominio de mi mamá y mi vecino. Si yo le contara las experiencias juveniles, qué bárbaro, ¿sí? Y uno es más malo que los hijos de los católicos. Sí, hombre. Y por eso que yo les digo que ay, a mí que un cipote me va a echar al lomo, no me echa al lomo. Yo lo viví adentro de la iglesia. Y bajo la presión que no lo hagas. Por lógico, hermano, por lógico. Uno cuando vive aquello lo recuerda y el recordar es volver a vivir. La gente vivía cosas emotivas. ¿Y por qué no hablarlo? ¿Y por qué no decirlo? Mis hermanos, en esa división, necesitaban ciertas cosas. Ese telón que le digo se miraba bonito, se miraba solemne. Y aquellos iban abriendo, iban cantando los 10 mandamientos. Se iba abriendo hasta que abría. Y el sábado lo iban cerrando al final, Eso yo lo vi. Y cuando volaron el trapo rojo, ¿verdad? Se fueron. Ese voladito que está allí, mire ese asunto del candelabro. Y había muchos hermanos que
o una estrella. Y acá se la creen. No, hombre, hermano, y cuando yo pienso idolatría, no, si se puede. Si yo vi en la iglesia cuando a este lado ponían un gran jarrón de flores y a otro lado otro jarrón de flores. ¿Había idolatría entonces? Sí, hombre. Y mire, y eso puede traducirse también como una especie de fanatismo. Sí, mi hermano, sí. ¿Ha existido? Ha existido. Es que en la iglesia existen dos clases de personas, el fanático y el cristiano. ¿Cree usted de que el fanatismo se puede disminuir? Si busca a humillarse, sí se baja. Pero si no, no. Ahora bien, en relación a eso, yo le voy a preguntar, y este es para igual, para que reflexionemos lo que nos ven. ¿Cree usted, verdad, a su reflexión, que el fanatismo lo lleva a tener una cercanía con Dios? No, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. ¿Es importante que las personas dejen el fanatismo para servirle a Dios? Es que es importante, hermano, que nosotros, antes de ser fanáticos, primero nos hagamos hijos de Dios, comprendamos. Porque usted por su fanatismo dice, así pienso, así es y así es. No le pasa igual como a la gente que le gusta el fútbol. Yo digo, ¿cuándo el equipo de El Salvador va a ir al mundial? Es que vamos a ganar, es que vamos a ganar. Ese es fanatismo. Ese es fanatismo. Porque como yo que soy todo débil, que me voy a ofender con alguien que pueda ganarle y defenda ni hace torta, yo creo que yo le voy a ganar. No le voy a ganar. Tengo que entrar en la razón del ser. En la iglesia nosotros debemos de ser fanáticos y concentrarnos a ser cristianos. Muchos hermanos se han ido de la iglesia, obreros, porque son más fanáticos que cristianos. Y óigase bien, el enemigo busca esa debilidad en uno. Se lo digo porque a mí me la buscó. En todos los aspectos, varón. La división que hubo, creo que fue en 90-92, cuando la iglesia de Dios abrió las puertas a todas las congregaciones. Y en la casa de oración de Cojutepec que se reunieron bautistas, príncipes de paz, asambleas de Dios, católicos, reformados y no reformados, y la iglesia de Dios. Y nos pasaron unas predicaciones de Cristo. Y vi al ministro decir que es la doctrina perfecta. Es la doctrina perfecta. Era tamaña porción de conocimiento que había que sentarse y empezar a masticar despacio. A mí me costó como cosa de unos 4 meses consumirlo, analizarlo, y ver hasta dónde. Pues el diablo es tremendo, que enredó a muchos y muchos miembros bautizados, obreros, ministros. Y se lo llevó. Allí tenemos a Alonso Castillo, allí tenemos a los Vázquez, ahí tenemos a los hijos de Medal, a William Omaña, que se centraron más que todo en el fanatismo. Y no. En decir esto es, así será. Esto es. Y no es así. Yo hago un llamado a todo aquel que me vea y que tenga un problema de esta índole. Es que cuando se vea así cercado de tanta dificultad, doble su rodilla y le pida a Dios que le alumbre. Porque si Dios no le alumbra, va a fracasar, sea obrero, sea diácono, sea ministro. Considera, hermano, ahí haciéndole
relación a lo que está diciendo, ¿considera usted de que el fanatismo aún puede afectar hasta los ministros, hasta los obreros? Los afecta grandemente. Y no solo porque ejercen autoridad. Ese es el problema, que a veces no somos fanáticos solamente de la doctrina, sino que a veces somos fanáticos a conceptos que están fuera de la iglesia. Y eso, hermano, molesta. Mire, en el distrito número 8 me reservo el nombre porque se va a oír, pero yo sé que la persona que lo hizo va a comprender eso yo. Iba yo a atender a la iglesia de Dios que está en Río Frío. Estamos hablando de allá de 1995. Cuando en el lugar que se conoce como la Quebrada Seca se suben varias personas, hombres, con armas largas, que estuvieron en el bus y dijeron: este es un asalto, pero queremos quitar el dinero voluntariamente, no a la fuerza, así que nos van a dar de su voluntad la mejor cantidad que tengan en su bolsa de pantalones. Y yo recuerdo, hermano, que ¿cómo se llama? Que fueron pasando como cuando uno recoge la ofrenda. Y cuando llegaron a donde yo estaba, yo saqué mis centavitos, antes eran colorcitos, y se los extendí al hombre. Y el hombre me dijo: a usted no me dijo. Y yo le vi acá una mancha que se llama, los hermanos, ¿cómo le llaman? Tatuaje. Un tatuaje. Bueno, a usted no me dijo. Qué suerte tengo, que a la vuelta. Dando la clase, oígase bien, y dando la paz, le di la paz al hermano y me dijo, y le veo el mismo tatuaje acá. Yo le pregunto: ¿ese hombre por qué estaba ahí? ¿Estaría convencido o por fanatismo? Usted da la respuesta. Entonces yo lo llamé y le dije: mire, esto no se hace. Usted que me asaltó, no me asaltó porque no tomó el dinero, pero usted quiere estar acá, por favor, ya no haga eso. Ahora es como se llama, es como se llama, tesorero en la iglesia de Dios. ¿Considera ahí en ese ejemplo que usted ha mencionado que este tipo de situaciones o personas, cree usted que pueden cambiar? Cambian, pero el problema que hay en la iglesia es que no tenemos las agallas como directores de la iglesia en llamarle la atención a A, B o C personas. Se lo digo porque yo he sufrido varios años de silla. ¿Por qué? Al presidente de la directiva del distrito número 8, estoy hablando en el año de 1998, tuve que sentarlo y le dije: deje esa mujer porque no es su esposa. ¿Estaba en adulterio? Sí, deje esa mujer que no es su esposa. Es difícil, ¿verdad? Ajá. Entonces, llamarle la atención al presidente de la directiva, me dijo: ¿sabe qué? Me dijo: usted queda sin privilegio. Bendito sea Dios. Bendito Bueno, sea Dios. Me reservo el nombre, pero si mi hermano lo ve, ya sabe quién es. bueno, es para reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta, hermano? Es que usted como obrero, como ministro, como diácono, tenga las agallas de decir el que está persistiendo el pecado, que ya no va. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo: y aquellos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos.
Esto se ha perdido en la iglesia. El temor, el respeto, la obediencia a lo que está aquí. Pues lo hacemos, y si soy grande administrativamente, ahí voy. ¿Considera ahí que administrar a la iglesia, a diferencia de ponerlo en un pedestal más alto delante de Dios, lo pone en riesgo? ¿Riesgo en qué índole? En todo sentido. Mire, yo fui administrador 14 años en la directiva de distrito número 8. Y en los 14 años que estuve ahí, jamás me vi en riesgo fuera de lo que yo cometí. Es decir, como por ejemplo, faltarle el respeto a un obrero, verlo de menos. No, mi hermano, no, pues es que el problema administrativo, que muchos creemos que por tener el cargo administrativo tenemos la autoridad de querer hacer lo que nosotros queremos. La iglesia tiene ley, tiene forma jurídica, tiene enseñanza bíblica de cómo tenemos que hacer para hablarle a determinadas personas. Claro, hermano. Si nosotros cumplimos esas leyes, lo que va a encontrar usted es que no lo quieran. Pero si usted es un obrero que va buscando que lo quieran, ¿a dónde estará la bendición de Dios? Dice la palabra de Dios, irán dando y llorando, porque siembra la preciosa simiente. ¿Ha llorado usted como obrero? Ustedes dicen, no, es que no ha sembrado. ¿Ha llorado usted regando la simiente? Si usted dice que no, es porque no. Ajá. A veces le hemos dado vuelta a la situación y pensamos que llegar a ser obrero es para que me mire bonito la gente. No, hermano. Es como para mandar. Sí, es para mandar, no es para eso. El obrero es servidor. Quiero aprovechar aquí en relación a esa expresión que hemos dicho, ¿no? Mandar, que se llega, no sé si usted la ha escuchado anteriormente, que el presidente del consejo local tiene doble voto. Sí. ¿Y eso cómo se practicaba y en qué sentido tenía beneficio en la iglesia? Vamos a comenzar con la parte local. Sí. Antes se tomaban en cuenta 5 personas. Estaba el presidente, o pastor, copastor, secretario, tesorero y vocal. Eran los que formaban la administración de la iglesia. El pastor era el rostro representativo de la iglesia. Pero en sesión, cuando se discutía un punto y había un empate de 2-2, era el pastor el que podía, ¿cómo se llama?, desempatar aquello. Y cuando por casualidad no solo habían 4 y había un empate de 2-2, era el pastor el que podía dar el segundo voto. ¿Y cuáles eran las condiciones de que ese voto sea como beneficioso para lo que se estaba tratando? ¿En qué sentido usted vio que pues sí, ese voto era como indispensable tomarlo? Le voy a poner un ejemplo. Se pensaba en la iglesia tal comprar féretros para los hermanos cuando se murieran. Habían 2 que decían que no, que cada quien compra lo suyo. Y habían 2 que decían que se cortaran. Entonces, la parte donde estaba el pastor decía, si hay 2, me toca desempatar, compremos. Ahora, ¿qué beneficio había? Ay, hermano, que no íbamos a estar esperando a lo que el gobierno ejecutivo daba. Y podíamos resolver el caso con prontitud.
Mire, las iglesias a donde yo estuve, se acostumbraba, hermano, a tener el concepto de cajón, porque no solamente que se muriera alguien de la iglesia, sino que se muriera algún vecino. La iglesia crecía. ¿Por qué crecía? Porque decía la gente, y no somos nada, vamos. Por el amor a un cajón, iban. O por el amor a lo que le habían dado, iban. Esto era la iglesia antes, ahora no. Tiene que ser miembro, bautizado y de buena referencia. ¿Cómo que no se ha muerto también? Eso, hermanos, esa, ¿cómo le puedo decir? Tacañería que ha habido en esa parte ha molestado mucho. ¿Y cuánto cuesta un cajón, hermano? ¿Cuánto cuesta? Un cajón, si lo manda a hacer con un hermano de tanto que hay carpintero, no llega a gastar ni $100. Y buena nave para ir. Ajá. Claro, pero eso, hermano, lo vemos como un acto innecesario. Ahí se ve la necesidad de que el pastor o el encargado se imponga. Eso siempre surgió en la iglesia. Cuando vino el tiempo de escasez de obreros, hermanos míos, que pasaron a 3. Hoy hay escasez. Aparentemente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, no hay convicción. Hay, como se llama, necesidad de obreros, pero el obrero no tiene necesidad de Dios. ¿Por qué? Vive así obrero. Es como la persona que está recibiendo doctrina, se mantiene obediente mientras recibe la doctrina, después de bautizado, hasta que llega el punto. Vaya, hemos hablado ahí de sus experiencias, de cómo ve el trabajo dentro de la iglesia, la doctrina, cómo ha cambiado desde las cabañas hasta ahora, ¿verdad? Y cómo la práctica de la misma, pues, de alguna manera ha sufrido, ¿verdad? Y obviamente hemos dicho que hay decadencia, ¿verdad? Hay decadencia. Vamos a dejarlo ahí en esa parte de su vida experimental. Y usted puede decir, ¿verdad?, qué sugiere. Si de usted dependiera, ¿verdad?, el que la iglesia sea escuchada, ¿verdad?, en términos de qué sugiere como un obrero, ¿verdad?, que lee la escritura, qué sugiere a la iglesia para ganar la batalla de la vida eterna. Un consejo para la iglesia. Dice el predicador Eclesiastés que si el hierro se embotare, hay que añadirle más fuerza. Ahora, al miembro de la iglesia que se siente débil, que se siente sin ganas, que no desea ir a la casa de oración, yo le digo, todo eso lo hemos vivido los que hemos practicado la fe de Dios. Y mire, hermano, cuando llega esa edad, sé que me está viendo o me va a ver, cuando llega esa frialdad y usted no siente ganas de ir al culto, pídale a Dios. Siquiera pídale 3 veces al día de que le den ganas. Pero yo le voy a decir un secreto que a mí me ha funcionado, que me funcionó. A mí me entró una frialdad por la maldad de muchos. Y dije, yo para ser como son ellos, ¿para qué? Y cuando vi que me había ganado más el enemigo, ya no quería ir, y ya no sentía deseo. Yo buscaba la hora de comer, y a la hora de comer, frente a la comida, le pedí a Dios que me regresara lo que había perdido. ¿Y qué es lo que había perdido yo? El amor que Él me había enseñado a tener. Porque primero esto, así decimos en todas nuestras manifestaciones,
Y si primero es Dios, eso no lo respetamos. El primero Dios. Mantener eso, hermano, es bien importante. Busquemos esa necesidad que hemos perdido. La conexión con Dios. Esa conexión con Dios, pidamos que decíamos su palabra, así como nuestra lengua desea comernos aquel bocado que comimos. Yo le digo, no va a pasar ni 15 días cuando aquel calorcito regresa. Usted regresa a la iglesia. Te lo digo por experiencia. Está bien, gracias hermano Freddy y hermana hermana María. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Y pues consideramos que aunque ha sido bastante corto el compartimiento que hemos tenido, pero pues es el primero, ¿verdad? Así que vamos a seguir teniendo nuevas reuniones para seguir conociendo, ¿verdad? De qué es lo que nos hace permanecer en esta fe, que nos hace al final de nuestra vida ganar esa carrera y ganar la victoria. Así que Agarrarse bien de Dios, hermano. así es, ¿verdad? Agarrarse bien de Dios, porque si usted se agarra bien de Dios, Dios no lo suelta, jamás. Así venga lo más duro que venga, no lo suelta, no lo suelta. Así es. Y dice, este es mi hijo amado. ¿En quién me complazco? Sí. Así es que eso sí téngalo seguro. Y estas canillitas, miren, que no dejen de doblar canillas. A cualquier momento que usted se acuerde, que usted se acuerde que usted lo que está haciendo ahí que quede. Voy a orar, voy a pedirle a Dios. Por eso es que Dios contesta lo que quiere uno. Así es.